escucha Colombia, Latinoamérica. No es cuento ni fábula, es memoria épica. La montaña habla, la verdad no se calla. La mujer que fue madre y se volvió batalla. Alma de la gaitana que libertad da, en cada corazón permanecerá. La cultura sanagustiniana, o la sociedad sanagustiniana que conocemos hoy, abarcaba no solamente los municipios de San Agustín y San José de Isnos que conocemos hoy, sino que implicaba un territorio mucho más amplio que hace parte del sur del departamento del Huila. Que a las tribus dio fuerza y vida, torrente de guerra nos despertó, justicia de la tierra anunció. Nosotros, digamos, en las investigaciones de diversos arqueólogos que se han realizado, se puede establecer las conexiones que también existen, digamos, que abarcan esta sociedad en municipios también como La Plata, incluso Pitalito, Gigante. No sabemos cuál es el límite, digamos, hacia el norte, pero sabemos que había una sociedad que era mucho más extensa que lo que actualmente pensamos que solamente en estos municipios. Por otra parte, hay que tener en cuenta que San Agustín, la sociedad sanagustiniana, también tenía unas conexiones importantes con otras sociedades que habitaban en el periodo prehispánico, ¿no? Como por ejemplo la de tierra adentro, ¿no? Establecer también esas conexiones son importantes porque permiten identificar y como tratar de entender y de imaginar a unas sociedades que se conectaban, unas sociedades que se movían, que no estaban solamente en su territorio, sino que intercambiaban productos con otras regiones, que incluso se habla también, como hemos hablado, del Amazonas. Entonces estamos hablando de una sociedad que tenía unos intercambios económicos extensos con otras culturas y sociedades en otras regiones de lo que actualmente es Colombia, o incluso más allá, ¿no? Entonces es interesante porque muchas veces nos imaginamos como que a las sociedades ensimismadas en un solo territorio, como que en sí mismos, y nos olvidamos que así como nosotros movemos, las sociedades también prehispánicas se movían en unos territorios amplios, digamos, buscando el comercio, pero también las diferentes relaciones sociales. El poblamiento del Alto Magdalena se debe contextualizar dentro de un espacio mucho más amplio, es decir, no podemos hablar aquí como si el Alto Magdalena estuviese solo y estuviese aislado de los otros territorios que actualmente habitan, no solo, hace parte, perdón, del territorio colombiano, pero también de América del Sur. Entonces, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas, se han encontrado evidencias de los cazadores recolectores, una de ellas, una muy antigua en San Agustín, en un fogón en el Alto de Lavaplatas, y otra en la hacienda Bulder, en Palermo. Es interesante porque los cazadores recolectores nos están hablando de una época importante que se relaciona en cierta forma con el poblamiento también de América, que inició aparentemente, según los estudios, puede ser hace 20.000 años, y en Colombia tenemos unas fechas muy antiguas en la sabana de Bogotá, en el sitio de Laura, así como en el sitio Pubenzo. Es importante mencionar esto porque en cierta forma también nos ayuda a entender un poco la dinámica del poblamiento que se dio a través de los valles interandinos y también de las cordilleras, surcando pues páramos, grandes ríos, para llegar a los territorios que actualmente conocemos como el departamento del Huila. Entonces, ¿quiénes eran los cazadores recolectores? Fueron personas que andaban básicamente eran como clanes que andaban como en grupos y que eran principalmente nómadas, es decir, que estaban en un territorio en un tiempo, se asentaban en él, vivían generalmente cerca a grandes abrigos rocosos, hacían ahí al pie pues sus fogatas, sus hogares,
se guarnecían utilizando los abrigos rocosos y pues seguramente que también cuevas que podían existir en determinados lugares. Y digamos que estaban un tiempo en un territorio, luego pasaban a otro territorio, digamos, tenían un territorio muy amplio en el cual durante toda la época del año iban transitando. Sí fueron los primeros habitantes, no solamente de este territorio, sino de todo el continente americano e igualmente de lo que actualmente conocemos como Colombia. La laguna de Guatipán es un sitio que ha sido importante no solamente para las comunidades actuales de esta vereda y del municipio de Pitalito. Las lagunas para las comunidades indígenas en general, podemos decir en toda Colombia, han sido lugares sagrados donde se hacen ritos, diferentes tipos de ritos, ¿no? Ritos de iniciación, ritos de limpieza. De hecho, las comunidades que están asentadas en el departamento de Huila, últimamente que llegaron básicamente a finales del siglo XX y comienzos del XXI, consideran las lagunas sagradas. Digamos, van por ejemplo a la laguna de Juantama, los Nasa, igual los Misa, a hacer sus refrescamientos y sus rituales. ¿Por qué? Porque para los indígenas las lagunas tienen una trascendencia importante que tiene que ver con su cosmogonía. Muchas de ellas son lugares de origen donde se dio inicio a los primeros hombres. Entonces, para las comunidades, la laguna simboliza un profundo acercamiento con lo que ellos consideran la madre tierra. Más allá de eso, también tiene una simbología con todos los mitos y todos los ritos que hay alrededor de ella. Entonces, por ejemplo, para algunas comunidades, sus ritos de fundación como tal de la comunidad están muy relacionados con el agua y muchos de ellos con las lagunas. Para la gente de esta comunidad siempre ha sido importante y de hecho la tradición oral de los campesinos la relacionan con historias que llevan a que yo la considere una laguna encantada. Historias que tienen que ver con diferentes momentos de los ciclos tanto, digamos, solares como lunares. Entonces, para ellos, la laguna simboliza pues un sitio de respeto. Entonces, es muy interesante porque vemos cómo a través del tiempo, no solamente las comunidades indígenas ven a estos sitios, por ejemplo, en este caso la laguna de Guatipán, como un sitio sagrado, un sitio donde se hace ritos de propiciación, donde se lleva comida, donde se hace ofrenda. La arqueología del Alto Magdalena empezó hace más de 100 años. Una arqueología en cierta forma que podríamos hablar de una arqueología científica, una arqueología no de tesoro que antes llamaban, sino una arqueología que ya empezó a revisar, digamos, los contextos arqueológicos y a tener una mirada distinta del pasado. En ese sentido, podemos decir que las investigaciones arqueológicas que se han enfocado en el Alto Magdalena, principalmente en el área que comprende San Agustín, San José de Isnos y más recientemente un poco más al norte, Pitalito, Garzón, e igualmente en La Plata, nos hablan de una arqueología, de unas sociedades que cuando llegaron a lo que hoy actualmente conocemos como la cultura sanagustiniana, el territorio de la cultura sanagustiniana, la relacionamos con unas sociedades que ya elaboraban cerámica, que ya tenían un conocimiento acerca de la domesticación de plantas y de animales, lo cual quiere decir que ya eran agricultores, ya cultivaban pues diferentes especies, de tal forma que en el Alto Magdalena, después de unos estudios pues que se han complementado entre sí, se han establecido unos periodos que es el formativo, el clásico y el reciente. Aparte de eso, también tenemos que pensar en el paisaje. El paisaje ha sido importante, el paisaje del Alto Magdalena, estamos hablando de una región donde se hace parte del macizo colombiano, donde nacen también unos ríos muy importantes, donde nace el río Magdalena,
donde hay unos cañones muy pronunciados. Entonces estamos hablando de una geografía particular que dio también, que digamos que fue la base también sobre la cual se, se cimentaron y se organizaron estas sociedades en la época prehispánica. Hubo diversos factores en la disminución de la población prehispánica, de las sociedades que habitaban este territorio a la llegada de los españoles. Pues fueron muchas las enfermedades. Los indígenas no tenían defensas para las enfermedades que traían los españoles. Por otra parte, las guerras. Hablamos la primera guerra, la guerra de Guacacayo, en defensa de este territorio donde participó precisamente, fueron protagonistas tanto Piguanza como la Gaitana. Después está el trabajo forzado, a los cuales eran sometidos los indígenas, que también contribuyeron a que llevaron a la disminución de la población. La población del sur del Alto Magdalena fue muy beligerante y muy belicosa, enfrentando a los españoles. Muchos de ellos, precisamente por esas circunstancias, murieron en la guerra. Para la corona española era un problema en la fundación de ciudades tener una población tan belicosa, que cuando iban de camino en camino, por ejemplo, de aquí que era la ruta hacia Popayán, hacia el sur. Para hablar de la historia de la gaitana, tenemos que adentrarnos al contexto histórico, desde luego, del momento. Para eso hay que tener en cuenta, primero, que la historia no se puede juzgar con los criterios del mundo actual. Y segundo, que la legalidad y la moralidad de la época eran completamente distintas. En ese orden de ideas, tenemos que adentrarnos al sentido de la conquista. ¿Cuál era el sentido de conquista en el siglo XV, en el siglo XVI? Pues bien, hacia 1535, Sebastián de Belalcázar, después de fundar la ciudad de Quito, se dirige hacia el norte en búsqueda del famoso dorado. Hacia 1536 funda las ciudades de Popayán y Santiago de Cali en el valle de Pubenza. Posteriormente era conocedor de que habían grandes naciones de indios entre los ríos del Cauca y el Magdalena, o sea, haciendo referencia a todo este sector del Alto Magdalena, pero de la cordillera central. En su viaje hacia Santa Fe, pasando por el Valle de Neiva, decide devolver a Juan de Cabrera y a Pedro de Añasco para poder hacer un asentamiento en el Valle de Neiva, y a Pedro de Añasco y Ampudia un asentamiento en la provincia de los Timanayes. Hasta ahí, Pedro de Añasco llega y se encuentra, desde luego, que habían muchas naciones de indígenas, guanacas, yanaconas, timanaes, entre otros, y también habían pijaos, más o menos colindaban con la nación pijao. Pues bien, de acuerdo a las crónicas, hay que tener en cuenta que las fuentes más cercanas son las de Juan de Castellanos y las de Fray Pedro Simón. Juan de Castellanos nos dice que Pedro de Añasco, cuando llega a conquistar este territorio, pacifica a los indígenas de cierta manera con amistad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el principio no hubo violencia, incluso se hace muy amigo del hijo del gran cacique de los yanaconas, el famoso cacique Piguanza. De acuerdo al texto de Fray Pedro Simón, era cacique Pibanza, pero la traducción se toma como Piguanza. Este cacique tenía un hijo del mismo nombre y Pedro de Añasco lo toma como mozo, pero mozo en el sentido de su más fiel amigo, que entrañan una gran amistad entre el hijo del cacique Piguanza, que toma el nombre de Rodrigo, y Pedro de Añasco. ¿Qué pasa?
¿En qué momento se alborotan todos estos pueblos prehispánicos? Resulta que Pedro de Añasco vuelve a Popayán para cumplir unas directrices. Cuando regresa a Timaná, resulta que comienza a cobrar más impuestos, por así decirlo, y a hacer valer su autoridad. En esos días finales, de acuerdo a Fray Pedro Simón, finalizando el siglo XVI, enero de 1538, más o menos, decide llamar al hijo de una de las grandes mujeres matronas que existían en este territorio. Fray Pedro Simón no nos da el nombre del hijo, sencillamente la tradición oral posteriormente le ha colocado como Timanco, pero realmente no hay indicios del nombre del hijo de esta gran matrona que existía en estas tierras. El hijo de esta gran mujer desiste de ir, no le presta atención a Pedro de Añasco y lo ignora. Pedro de Añasco envía a varios de sus capitanes a que vayan y lo apresen y lo traigan frente a su presencia. Los capitanes, entre los que iba, estaba el primo del mismo nombre, también se llamaba Pedro de Añasco. Y mientras iba por el hijo de esta gran señora, pues tuvo un accidente y bueno, se quebró el brazo de acuerdo a las crónicas y se devolvió. Pero en la de vuelta, con los otros compañeros que iba, resulta que agarraron al hijo de esta gran señora. Lo llevaron frente a la presencia de Añasco y él, frente a su madre, decide quemar vivo para que todos en las naciones de indígenas se dieran cuenta como de hacer valer su autoridad y su poder. Lo quema vivo frente a su madre. Ese crimen marcó, encendió la hoguera, una madre dolida se volvió guerrera. Ahora bien, detengámonos acá. Esta mujer toma el nombre, de acuerdo a las crónicas, de Gaitana, la señora Gaitana. Juan de Castellanos y Fray Pedro Simón dicen que era una mujer viuda, una mujer de avanzada edad. Era viuda, pero de acuerdo a algunos estudios, en estas poblaciones del Alto Magdalena había una línea matriarcal, o sea que había, muy probablemente habían cacicazgos donde eran dirigidos por línea materna, pero de mujeres. Ahora bien, esta mujer Gaitana, de acuerdo a las crónicas, pues desde luego que el dolor, la ira, el resentimiento la hace rasgarse la cara, los cabellos, el desespero al ver a su hijo volverse cenizas. La crónica nos cuenta que después de este suceso abominable, y utilizo la palabra abominable porque el mismo Fray Pedro Simón dice que es una situación de abominación para estas gentes, esta mujer decide ir a suplicarle al cacique Pibanza, que después viene a transcribirse como Piguanza, para poder vengar la muerte de su hijo. ¿Qué pasa? Que esta gran señora Gaitana no solamente va donde Piguanza, sino que comienza a ir a otros pueblos de indígenas a azuzar a toda la comarca prácticamente en contra de los españoles. Cuando está a los pies de Piguanza, llorando, se desmaya, suplica a este gran señor cacique que vengue, que se una y que por favor no deje prácticamente la muerte de su hijo por alto. Piguanza, afligido al ver a esta señora viuda llorando de odio y de dolor, decide unirse a la causa. Y según Fray Pedro Simón, forman un ejército de más o menos 6.000 indígenas. Me devuelvo un poco. ¿Recuerdan el gran amigo de Pedro de Añasco, que era a la vez el hijo del cacique Piguanza, que había tomado un nombre ya castellano, Rodrigo, don Rodrigo? Este Rodrigo, hijo del cacique Piguanza, ya sabía lo que iba a pasar y le alerta a Pedro de Añasco
y le alerta a todos sus soldados que salgan inmediatamente porque toda la tierra se le iba a venir encima. Pedro de Añasco, como la mente conquistadora de estos españoles del siglo XV, el siglo XVI, decide no irse y darle frente a la guerra que se avecinaba. Rodrigo decide, frente a Pedro de Añasco, quedarse con él para la batalla. A eso de la madrugada, de acuerdo a las crónicas, los indios asaltan el asentamiento español. 6.000 indígenas comienzan el ataque a la cabeza de Piguanza y varios otros caciques que se les añadieron. La gaitana, obviamente, una mujer que iba de flanco en flanco, motivando a todos a la guerra, al ataque. Prácticamente fue desde la madrugada hasta bien pasado el día, donde prácticamente toda la comarca española fue abatida. Los escritos de la época, primordialmente de Juan de Castellanos y Fray Pedro Simón, dicen que Pedro de Añasco iba en su caballo blandiendo espada a todo mundo, a todos los indígenas, hasta que un indígena de un macanazo, de un mazazo, le dio a la cabeza de la bestia del caballo y lo hizo caer. En ese momento cayó todos los indígenas a apresarlo. No tenían la orden, da a entender el escrito, de que ellos no tenían la orden de matarlo, sino de llevarlo vivo ante el cacique Piguanza. Cuando Pedro de Añasco va a los pies del cacique Piguanza, este manda a llamar a la viuda, a la mujer, a esta gaitana, esta cacica gaitana, y ella, al ver el premio mayor, decide comenzar su venganza. ¿En qué consistió la venganza de acuerdo a las crónicas? Le sacó los ojos, de acuerdo al texto, le oró, orándole la garganta, le metió una soga y lo amarró con la soga y comenzó a pasearlo por los pueblos de indios y los mercados principales como el premio, lo que había de su venganza, ¿no? Ya cuando ella vio de que la cara ya estaba completamente, monstruosamente deformada, en palabras de Fray Pedro Simón, y la quijada completamente descompuesta, es cuando deciden comenzarlo a descuartizar, estando aún vivo. Comienzan a descuartizarlo, cogen lo decapitan y con su cabeza, y no solamente la de Pedro de Añasco, sino la de todos los españoles e incluso las bestias, con las cabezas hacen copas para beber. Los despellejan, les echan ceniza y con sus carnes las ceban para alimentarse. En cuanto al canibalismo, pues hasta el momento pues no hay pruebas así como que digan que los pobladores del Valle del Alto Magdalena lo practicaban. Sin embargo, teniendo en cuenta los estudios arqueológicos actuales de los mexicas y de los incas, que sí hacían sacrificios humanos y sí practicaban el canibalismo, pues se puede deducir de que estas tierras tampoco eran como muy ajenas a que también practicaran el canibalismo. Sin embargo, el canibalismo hay que estudiarse desde el sentido de que para estas tribus, consumir la carne del enemigo era consumir su energía, su vitalidad, su fuerza. Ese era el sentido de comer la carne del enemigo. Ahora bien, muchos historiadores, por así decirlo, ponen en duda la existencia de la gaitana. ¿Por qué? Porque las únicas fuentes que hay de la gaitana son dos cronistas, Juan de Castellanos y Fray Pedro Simón. Freide, el padre de la etnohistoria prácticamente aquí en Colombia, pone en existencia la figura de la gaitana. ¿Por qué? Porque no hay documento histórico oficial ni en el Archivo de Indias, ni en el Archivo General, en ese entonces el Archivo Nacional. Tampoco es curioso que el nieto de Pedro de Añasco, cuando va y pide la sucesión de la encomienda, tampoco menciona el acontecimiento de la muerte de su abuelo. Tampoco hay
grandes cronistas de la época como Pedro de Aguado tampoco mencionan el episodio de la gaitana, de modo que para muchos historiadores es una figura que fue reelaborada a partir de una leyenda. Gaitana, no pudieron doblegarte, la fuerza de tu espíritu quedó para cantarte, gaitana. Entonces ponen en existencia la figura de esta mujer. La palabra gaitana viene de un vocablo quechua que es huactana. ¿Y qué es huactana? Era el mazo, era la macana con la que utilizaban los indígenas para la pelea. Era más allá de las lanzas o de las flechas que usualmente se les pinta, el arma principal de ellos era un mazo, era una macana, huactana. Entonces muy probablemente esta mujer huactana, gaitana, que pasó a ser después, esa era su arma principal. En otros documentos de la época de finales del siglo XVI también se le asocia con la palabra guatepán o guaitipán. Guatepán es una palabra también que viene del quechua, que quiere decir huaitipacna, bueno, no recuerdo muy bien la palabra, pero que quiere decir instigadora. Y es curioso porque ese fue el papel de la gaitana para poder convocar a todas las huestes indígenas, instigarlos para unirse en un solo bloque de resistencia contra el invasor español que se estaba apropiando de las tierras. Para otros historiadores parece ser que la palabra guatepán no es específicamente para una mujer, sino que como se encuentra como un título, vendría siendo un título nobiliario que se le aplicaba a las matronas cacicas de esta región. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la gaitana, eso son 1538, 39, 1540, pero finales del siglo XVI también se encuentra la misma palabra, la gran señora Guatepán. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente es un título también nobiliario y hereditario. No puede, o sea que no solamente específicamente a una mujer, sino que era un título de cacicazgo general aplicado para una línea matriarcal. De acuerdo a las crónicas, 2, 3 fueron los que se lograron escapar. Un cacique muy amigo de los españoles, Inuango, fue el que les dio el que los protegió para que ellos pudieran salir hacia Popayán de nuevo. Ya en Popayán viene la segunda oleada de asentamiento en estas tierras de Guacacayo o ya Timaná. Esta segunda oleada de colonizaje, por así decirlo, ya estaban prevenidos de lo que les podía pasar, pero no les importó y se asentaron en este territorio. Sin embargo, la gaitana esta mujer todavía junto al cacique Piguanza, volvieron a atacar de nuevo y los volvieron a diezmar. Eso no tuvieron piedad. En esta vez, Fray Pedro Simón dice que eran más o menos 5,000, entre 4,000 a 5,000 indígenas, y arrasaron completamente de nuevo la población ya por segunda vez. De esa población, solamente uno o dos alcanzaron a salir vivos por un bosque, dice Fray Pedro Simón, por un bosque, hasta encontrar de nuevo el camino que va hacia Popayán. Y en el camino que va hacia Popayán venía otra tercera caravana de colonos, pero acá hay algo interesante. Dentro de este colonizaje español venían también indígenas de otras tribus, venían también negros esclavos y venía ganado. Igualmente llegaron y todas las tribus los arrasaron. De acuerdo a estos cronistas, se cebaban con la carne, no solamente los españoles, sino también de los negros y de los animales. De modo que era una victoria, un triunfo para todos. En cuanto al nombre del hijo de la gaitana, al igual que la muerte de la gaitana, hace parte ya de la tradición oral. No hay vestigio ni documento histórico
que diga que es que la gaitana escapó y fue hasta lo que dice la tradición oral, que llegó hasta uno de los picos más altos de Pericongo y se lanzó, y que el hijo de la gaitana se llamaba Timanco. No hay documentación histórica que diga de la época, que diga que eso fue así. Sencillamente eso ya hace parte del acervo de la tradición oral popular de estas tierras. La gaitana se volvió ese símbolo de resistencia como una necesidad de configurar en parte nuestra identidad nacional a principios del siglo XX. No obstante, a mediados del siglo XIX también hubo la necesidad esto es algo de cierta manera absurdo porque los indígenas después de las independencias fueron relegados y marginados. Sin embargo, su retrato fue mostrado como símbolo de libertad, ¿no? De resistencia indígena, pero en los hechos demostraron todo lo contrario. Nuestros dirigentes más adelante en el siglo XIX los marginaron, los relegaron, los mandaron para resguardos, cuando antes en la época virreinal, en esta época eran autónomos en sus cacicazgos. Por eso muchos caciques, cuando moría un cacique, los que iban a reclamar la línea de sucesión del cacicazgo tenían que ir a la Real Audiencia de Santa Fe para poder hacer valer sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo mucho cacique que se le respetó su soberanía en su territorio. Después de las épocas de la independencia, todo eso desapareció. Los mandaron a pequeños resguardos a que sobrevivieran. Entonces es como lo incoherente del utilizar esta imagen como símbolo de libertad y de resistencia, pero a la vez en los hechos, socialmente hablando, políticamente hablando, los hechos eran otros. La gaitana se volvió esa figura femenina de resistencia contra el invasor, obviamente, y que configuró nuestra identidad nacional y mucho más el acervo de la identidad huilense. Tres momentos de justicia. La primera fue la justicia de la propia mano, que fue la justicia básica de la humanidad en sus primeros momentos, como organizaciones sociales en distintas partes del mundo, en las que pues es muy conocida la bien llamada ley del talión, la del ojo por ojo, diente por diente, en el que si alguien cometía un daño o un delito, la otra persona podía hacer justicia por su propia mano. Esa justicia por su propia mano no tiene intermediación del Estado. Queda en la responsabilidad, digamos, de los afectados por el daño que cometa otra persona, tomar por su propia fuerza, por su propia mano, por su propia decisión, la forma de encontrar una justicia, digamos, frente al que cometió el daño. Esto conllevó también a que en el transcurso de la evolución social de la humanidad, las distintas formas y concepciones de Estado, y no me refiero solamente al Estado burgués o al Estado de derecho o al Estado absolutista, sino las distintas formas de organización social en donde habían gobernantes y gobernados, los gobernantes empezaron a preocuparse por esa forma de aplicación de justicia de su propia mano. Y ahí empezaron a establecer entonces los gobernantes por lo menos una proporción al daño que se cometa o al delito que se cometa. Es donde entonces se empieza a establecer y a reconocerse que cuando alguien comete un daño, no le comete el daño solamente a esa persona y no solamente a esa familia, sino que le está cometiendo el daño a toda la sociedad. Es decir, se está saliendo del orden de la sociedad, porque no queremos que en la sociedad haya ese tipo de situaciones. Antes, por el contrario, tratar de vivir lo mejor posible. Y como esa persona irrumpe el orden social, el Estado empieza a asumir que es un daño que le comete no solamente a la persona y a su familia y de la sociedad, sino al Estado mismo. Y es donde aparece la concepción de la justicia retributiva. El Estado determina qué tipo de consecuencia debe tener una persona cuando comete un delito, porque considera que el daño o el delito que está cometiendo o que cometió irrumpe no solamente a la sociedad, sino al Estado mismo y lo pone en peligro. Porque una de las razones de ser del Estado, por lo menos del Estado moderno, incluso del Estado antiguo, es ni más ni menos que conservar el bien, los bienes importantes de cada ser humano, la vida y la convivencia pacífica.
Así que la justicia retributiva aparece en esos momentos. El Estado empieza a determinar cómo sanciono, que sea equivalente al daño que le cometí al Estado, y es bajo la responsabilidad entonces del Estado que se ejerce esa justicia retributiva con el fin de restablecer el orden y volver otra vez a la vida común y social. Luego aparece esta justicia restaurativa, en donde, si bien partimos que es importante que el Estado determine cuáles son los tipos de sanciones que puedan de alguna manera volver a restablecer el equilibrio en la sociedad, se empieza a reconocer que con el tipo de justicia retributiva, el grave problema es que la persona se condena, cumple su pena y esperamos que, estando aislado, cumpliendo la pena, retorne otra vez a la vida social. La justicia restaurativa ya plantea un escenario mejor, porque empieza a decir que no basta con que al delincuente se le investigue, se le respete el debido proceso, se le sancione y que pague la pena, sino que es importante 3 cosas fundamentales: que sea consciente del delito que cometió y que eso le hace daño a la sociedad. Es lo primero. Más allá del proceso penal, que es importante, el debido proceso, la sanción y todo lo demás, el victimario o el delincuente debe reconocer y ser consciente del daño que cometió a la sociedad. 2, que la pena debe tener ese fin de resocializarlo, es decir, que en el arrepentimiento, reconocimiento que él hace de su daño que le hace a la sociedad, va a cumplir la pena con el fin de restablecerse nuevamente y volver al orden social. Y 3, que la víctima juega el papel clave. El victimario no solamente reconoce el daño, va a pagar la pena siendo consciente que con eso restablece, sino que debe reparar los daños los derechos que le ha vulnerado a la víctima. Y aquí es donde aparece entonces, en el marco de la justicia transicional, estos derechos importantes que la comunidad internacional los ha reconocido, que están reconocidos hoy por hoy por el Estado colombiano y por el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Son estos 4 derechos: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. Estos 4 derechos no solamente quedan en manos del victimario, sino en cabeza del Estado. El Estado, en el marco del proceso penal, en este caso en un proceso penal de corte con justicia restaurativa, es decir, en el marco de la justicia transicional, debe garantizar el Estado que tanto el victimario pueda y el Estado mismo puedan garantizar estos 4 derechos: justicia, no repetición y reparación. Son importantes. Bueno, esa concepción de justicia vengativa, pues como es tan antigua en la humanidad, no estaba de por medio de la concepción de Estado, y eso es importante, es una primera característica. Se da en el marco también de las guerras o de los conflictos, ¿sí? En el caso latinoamericano, pues se da en el marco del proceso de conquista por parte de España hacia nuestros territorios ancestrales o indígenas. Conllevó a que, en aras de la defensa que tienen los territorios y las comunidades que habitaban nuestros territorios, frente a la invasión promovida por España, hayan tomado la venganza como una forma de justicia por el daño causado quizás no solamente a su ser o a su familia, sino en sí a su territorio y a su entorno. Es un tipo de justicia que no está mediada por ninguna regla ni por una ley, que no tiene un procedimiento establecido, que no tiene una sanción proporcional y que no hay un tercero como Estado, digámoslo así, garante que se produzca o que se realice de esa manera la justicia y por tanto se entienda por justo. Porque claro, quizás para el que toma la forma de la justicia vengativa considere que sea justo, pero quizás para los que conllevaron o a los que les aplicaron esa justicia consideren que sea injusto. En cambio, la justicia restaurativa ya hay de por medio un gran avance de la sociedad y de la comunidad, en donde ya aparece el Estado, el concepto de Estado-nación. Es más, ya aparece también el concepto de comunidad internacional, que blinda desde lo internacional con tratados de derechos humanos y que al interior de cada Estado, entonces, en el marco de la soberanía de cada Estado, que puede establecer leyes, debe establecer esos parámetros de justicia restaurativa, siempre reconociendo y no desconociendo el concierto internacional que hay sobre derechos humanos.
Es por ello que esta justicia transicional, a diferencia de la vengativa, sí establece una concepción de Estado, establece unas leyes determinadas previamente, en el cual van a reconocer qué tipo de hechos van a reconocerlos como delitos para este tipo de justicia, establecerá un procedimiento en la ley, unas sanciones, ¿sí? Y debido a la particularidad que tenemos en el Estado colombiano, con el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, también estableció unos jueces especiales, es decir, los jueces de la Justicia Especial para la Paz. Entonces mira cómo esos dos tipos de justicias, que son de dos momentos muy distintos de la humanidad, en dos momentos también muy distintos, tienen grandes características. La primera, llevada más bien por la respuesta, una respuesta quizás social de la situación de dominio que hubo, de guerra que hubo, de invasión que hubo por parte de la fuerza externa que llega al territorio ancestral. Y en cambio en esta otra, en el marco del Estado-Nación y del concepto de Estado-Nación, se fijan reglas previas para que ante una situación de flagrante vulneración de derechos humanos, en el marco de un conflicto social, político y armado interno en el país, sea una salida a este cambio político como una respuesta institucional con leyes para que los responsables de esos crímenes puedan pagar una justicia, pero también contribuir en estos derechos de las víctimas. Es decir, no solamente la justicia, sino contar la verdad, garantizar la reparación integral y comprometerse a no repetir esos hechos que han ocasionado esa situación tan caótica que conlleva a esta respuesta institucional nueva. En Colombia, con el acuerdo de paz, se creó el sistema que hasta el momento en el mundo es el más contemporáneo, el más actualizado y el más completo. Y así ha sido reconocido por Naciones Unidas. Este es el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de No Repetición. Y es un sistema que establece unos marcos de responsabilidad muy diferentes en instituciones muy diferentes. Y crea para ello 3 instituciones importantes. La primera institución que crea es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en donde cualquier persona en el marco del conflicto, victimario o víctima, testigo directo o indirecto, estando en primera persona o en tercera persona en el marco del conflicto, puede contar la verdad del hecho o del marco de su situación de vulneración de derechos humanos o de infracción del DIH que haya tenido en el marco del conflicto. ¿Y por qué es importante este mecanismo o esta institución? Porque nos permitió comprender que cuando se habla de la verdad, no es una verdad, sino que son las verdades del conflicto. Cada persona, en su calidad de víctima o en su calidad de victimario o en calidad de víctima-victimario, porque los hemos tenido, cuenta su concepción de verdad. Y esta comisión fue importante para nuestro país y para ojalá el futuro de este país, que se recogiera esas distintas versiones de la verdad. Entonces, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad fue un primer momento que no contrae responsabilidad alguna, pero que sí dejaba en el deber quizás de los actores en el marco del conflicto, institucionales como irregulares, pero también terceros, ciudadanos, empresarios o no, militares o no, campesinos o no, contaran la verdad. Y cuando decimos la verdad nos referimos a las verdades. El segundo institución que crea es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Esta es una institución de corte muy humanitario. Es tan humanitaria que es la que dura más tiempo de las 3 que creó el sistema integral, porque lo que pretende aquí esta unidad de búsqueda no es otra cosa más que dar con el paradero de las personas desaparecidas en el marco del conflicto, o dadas por desaparecidas, porque puede que algunas tengan la certeza que fallecieron y que sus cuerpos o sus restos han sido desaparecidos, o bien porque desconocen el paradero de su familiar y quizás esté desaparecida, pero aún no haya muerto. Esta segunda institución también es muy importante para efectos de avanzar en el marco de superar este conflicto, sus orígenes y su estructura, porque conlleva también a que todos los actores armados, directos, indirectos y demás contribuyan a encontrar los cuerpos de los seres queridos. Esta también tiene un grado de responsabilidad muy menor, porque aquí no se va a juzgar a nadie de por qué no había contado dónde tenían el cuerpo, sino que el fin último es
encontrar el cuerpo y entregárselo a la familia. Y la tercera, esta institución sí tiene un grado de responsabilidad judicial, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta Jurisdicción Especial para la Paz está creado por magistrados y magistradas que fueron escogidas y seleccionadas por un comité internacional para que juzgaran entonces en las distintas etapas y formas como se establece la justicia transicional, creada especialmente para juzgar a los responsables del conflicto armado, bien sean estatales o sean personas armadas al margen de la ley. Y si hay terceros que consideren que se quieran someter a este tipo de justicia ante la jurisdicción más bien especial para la paz, pues son bienvenidos siempre y cuando contribuyan a esos 4 derechos. Esta jurisdicción especial para la paz gira en torno a los 4 derechos de las víctimas. Cuente la verdad, le aplicarán justicia, indemnizará los perjuicios y habrán garantías de no repetición. ¿Qué alcance tiene cada derecho? Cuando se le pide a la persona que hace parte o se acoge a la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando se le pide que cuente la verdad, es que cuente la verdad con pruebas, con hechos. Esto es muy importante porque la magistratura, la JEP, ya viene también escuchando a las víctimas y ellos tienen una versión de los hechos, ¿sí? Así que contar la verdad no es contar mi verdad en lo que yo creo, sino en lo que yo puedo demostrar. Y a medida que la verdad que cuente sea corroborable y tengamos la certeza que sí es la verdad, entonces tendrá un tratamiento en su pena mucho mejor o más benevolente que el que cuenta la verdad a medias o que se inventa la verdad, que es peor. A medida que la persona que comparezca al proceso penal de la Jurisdicción Especial para la Paz cuente verdad y la compruebe y se demuestre, será más benevolente su sanción, y entre menos verdad cuente y luego le hallen otras verdades que no contó o que la contó a medias o que se la inventó, pues pasará ya a otro escenario en donde su condena o su sanción no va a ser benevolente, sino que va a ser un poco más estricta. Eso también conlleva a ese segundo elemento que es el derecho a la justicia, ¿sí? Casi que la apuesta de la JEP es, si usted me cuenta la verdad, su justicia es menor, el pago de justicia, porque vamos a poner por delante, sin que esté diciendo que hay un derecho más importante que los otros, pero entre más contribuye a la verdad, mucho mejor, porque vamos a poder conocer por qué fue que ocurrió este conflicto, quiénes fueron los que intervinieron y cómo fue que actuaron, y sin contar el para qué, ¿sí? El para qué del conflicto. Así que verdad y justicia van de la mano. La reparación, sin importar si contó la verdad o no, o si va a cumplir justicia alta o poquita, la reparación pues hay que hacerla, sí o sí. La reparación no solamente la podemos ver en el sentido patrimonial, de que me paguen mi familiar que falleció o que lo asesinaron. No, a ver, aquí nos hemos encontrado incluso que esa reparación puede ser hasta el reconocimiento mismo de la verdad, el pedirles disculpas a la víctima, a las víctimas sobrevivientes, el trabajar con sus propias manos un arte o algo especial que considere que le transmite y le va a dejar presente para reparar. También está incluido, obviamente, reparaciones económicas y demás, que eso ya hace parte de las propias estructuras organizativas criminales que hubo, ¿sí? Y el cuarto derecho, que es la garantía de no repetición, pues es comprometerse a no repetir los hechos, porque él se acoge a esta justicia, pero esta justicia no es la justicia permanente. La justicia permanente nuestra es la justicia restaurativa, ¿sí? Es decir, cometió un homicidio de 40 a 60 años, pero cometió el homicidio en el marco del conflicto armado y se acogió a la JEP y contó la verdad, entonces la sanción va a ser más benevolente. Y si contó la verdad y si aplicó justicia y reparó integralmente, pues lo que le pedimos es que no vuelva a cometer ningún delito, porque la idea es que usted se restablezca a la sociedad, se reincorpore a la sociedad, y si comete delito en el marco del cumplimiento de la pena especial que le dio la JEP, o en el marco de la justicia transicional, usted pierde el beneficio de la justicia transicional y vuelve a quedar en manos de la justicia ordinaria. Entonces, esas garantías de no repetición van más allá incluso de que no cometa delitos mientras esté pagando la pena, sino que en realidad comprenda que los hechos y actos que cometió no conllevan a ningún lado en el país, más allá que a
continuar en el ciclo de violencia del cual llevamos 60 años y no hemos podido salir. Para dialogar sobre cómo se materializa el derecho a la verdad, tenemos que hablar también del origen del mandato de la unidad de búsqueda. La unidad de búsqueda se crea por solicitud de las organizaciones, de las personas buscadoras, de las víctimas de desaparición forzada, quienes le solicitan al Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP, que en su momento estaban en los diálogos, en los acuerdos de paz en La Habana, la creación de una entidad que buscara de una forma distinta, una entidad que buscara de forma humanitaria y extrajudicial, y que buscara a los desaparecidos en el marco del conflicto armado interno. Precisamente la desaparición es un hecho que genera muchas preguntas sin respuesta y que genera incertidumbre en cada una de las personas buscadoras. Estas preguntas, algunas de ellas son: ¿qué habrá pasado con mi familiar? ¿Estará con vida? ¿Habrá fallecido? ¿Le pasó algo? ¿Por qué no habrá regresado? Y estas preguntas sin respuesta generan incertidumbre. Precisamente la desaparición también es un daño a la dignidad, a la verdad y a la memoria. Y la búsqueda de las personas desaparecidas, la entrega de los cuerpos, encontrar a las personas con vida, es la forma también de reparar estos daños a la dignidad y la verdad, a la memoria. Precisamente la búsqueda que hace la unidad de búsqueda es una búsqueda que pretende dar respuesta a estas preguntas, que no la hace sola, la hace retomando los saberes, los aprendizajes de todas las personas buscadoras, de aquellas madres, hijas, hermanos, hermanas que han buscado. La unidad de búsqueda no parte de cero, sino que reconoce la búsqueda histórica de las personas y las organizaciones. Y ahí viene también no solamente aportar su trabajo para encontrar los desaparecidos, sino que también está relacionado directamente con el derecho a la verdad. Cada persona que tiene estas dudas de qué ha pasado con su ser querido desaparecido, entonces tiene derecho a saber qué le ocurrió a su ser querido desaparecido. Y es ahí donde la unidad de búsqueda también, en su mandato, cuando realiza los procesos de investigación y puede encontrar una persona con vida o encuentra el cuerpo de las personas fallecidas, los identifica en trabajo articulado con el Instituto Nacional de Medicina Legal y realiza una entrega digna, se hace algo que se denomina informe de lo que ha sido, reporte de lo que ha sido, que es un documento en donde le cuenta a las personas buscadoras qué fue lo que sucedió con las personas desaparecidas de acuerdo a la investigación. Esto aporta el derecho a la verdad, al derecho a saber. Acá es importante entonces ir reconociendo el papel que han tenido históricamente las mujeres buscadoras. Y es importante ir a las raíces, como lo comentaba antes. La unidad de búsqueda existe por solicitud de las organizaciones. La unidad de búsqueda existe por solicitud de organizaciones, personas buscadoras, muchas de ellas mujeres. La unidad de búsqueda es una hija de los acuerdos de paz, pero es una idea inicial, original, de personas, organizaciones y de mujeres buscadoras. Entonces, ahí viene un papel fundamental en la creación de la unidad de búsqueda. En el caso del departamento del Huila, cuando la unidad de búsqueda inició en el año 2019 su despliegue territorial, no fue priorizado al departamento del Huila con una sede propia. Y es también a organizaciones, mujeres buscadoras, personas buscadoras, que exigieron la creación de una sede propia de la unidad de búsqueda en el departamento del Huila. Así que hay un papel de movilización, hay un papel de alzar la voz, hay un papel también que traspasa lo individual o lo colectivo. Muchas mujeres buscadoras que han iniciado su búsqueda individual han pasado no solamente de decir estoy buscando a mi ser querido desaparecido, sino que estamos buscando a todos los seres desaparecidos. Eso es un factor que pasa en muchos lugares del país y pasa en el Huila. Muchas mujeres que inician su proceso individual de buscar a su hermano, buscar a su esposo, buscar a su hijo, hoy en día se han organizado y ya no buscan solamente a su ser querido desaparecido, sino que buscan a más de los 1.558 desaparecidos del departamento del Huila. Esta voz también ha impulsado, por ejemplo, la ley de mujeres buscadoras. Esta voz ha sido también una voz que se ha alzado de las mujeres buscadoras de las organizaciones y la unidad de búsqueda ha aprendido de las mujeres buscadoras. La unidad de búsqueda no inicia una búsqueda de cero. Cuando uno se sienta con las personas buscadoras, con las mejores mujeres buscadoras, ya ellas han realizado una búsqueda
de mucho tiempo atrás. Y esa es la forma en donde ellas pueden compartir sus conocimientos, sus aprendizajes, y para la unidad de búsqueda es completamente valioso poder entender todos estos procesos. Tenemos madres que nos cuentan historias y dicen: es que cuando mi hijo se lo llevó tal grupo, yo me fui y hablé con el comandante, yo me fui y me enfrenté con los actores, yo sigo buscando, yo sigo moviéndome de un lado a otro, y pueden pasar los años y yo seguiré buscando. Tenemos muchas historias de vida que son aprendizajes para la unidad y que la unidad también reconoce. Y tenemos también historias que nos han servido mucho. Tenemos madres que han tenido sueños, que nos han dicho: miren, en este lugar deben buscar, tengo un presentimiento. Todos esos aprendizajes, todos esos saberes son importantes para que nosotros podamos reconocer esta búsqueda y podamos aportar también a través de la investigación humanitaria extrajudicial al derecho a la verdad. Ellas siguen buscando en el departamento del Huila, buscan a sus seres queridos, pero también aportan el derecho a la verdad, saber qué sucedió con sus seres queridos desaparecidos, cómo fue el fenómeno de la desaparición en nuestro departamento del Huila y cómo también el fenómeno de la desaparición ha afectado a las colombianas y los colombianos. Son las tejedoras, son unas mujeres que han estado en busca de la verdad, son unas mujeres que no han descansado, son unas mujeres que son ejemplo de grandeza, de fuerza, de generosidad, que hoy, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, han encontrado la verdad, han cumplido con todos los objetivos que tenían durante tantos años, de sufrimiento, de dolor, pero de una lucha constante, de una lucha vehemente por la verdad, por recuperar el buen nombre de sus familiares y por recuperar el buen nombre de la región y de ellos mismos. Hoy las vimos en una puesta en escena maravillosa con el folclore colombiano, cómo transforman en arte, en folclore, su dolor. Cómo hoy ellas demuestran que sí tenían la razón, que sus familiares sí fueron asesinados, que sus familiares eran gente de bien, y lo hacen de la manera más hermosa, a través de la danza. Hoy gritan a través de la danza, y gritan que la verdad ya se conoce, y gritan que ya no hay temor por decir la verdad. Arte gaitana, madre y capitana, guerrera de mi raza, eterna soberana. Gaitana, pujanza que no se acaba, madre que pelea, corazón que no se apaga. Dicen que llegó el español invasor, con cruces y espadas sembrando el terror. Prometió obediencia, pidió sumisión, pero un pueblo rebelde no aceptó la opresión. Su hijo se negó a inclinar la frente y Añasco lo mató. De manera insolente ese crimen marcó, encendió la hoguera. Una madre dolida se volvió guerrera, convocó a caciques, reunió la hermandad. Pueblos diferentes en una sola unidad, los picaos y halcones.